Comencé a trabajar en marzo del 63 como pinche y de mandadero. Y a continuación después me incorporé dentro del laboratorio, ya como peón y después ayudante. Hasta el año 68. Fue una colocación a través de un amigo de mi padre, que era el listero, digamos, que incluso también con él lo acompañaba para pasar lista al personal de fábrica, también. Digámosle, en sitios donde él no podía subir, pues subía yo. Sí, claro, ya he sido 2 campañas de pinche, porque no tenía edad para entrar dentro de fábrica. Entraba como mandadero, pero no como trabajador dentro del cuerpo fábrica. Y ya después, a los 2 años, ya tenía ya la edad, pues entonces entré de peón en el laboratorio. Y al año siguiente ya entré de ayudante. Pues ya me aprendí yo los manejos del laboratorio, la próxima campaña, eso fue en el 65, ya fue como ayudante. Y ya pues, hasta el año 68, que fue cuando ya el 69 me incorporé a la mili, en enero, entonces ya la campaña era en marzo y ya no podía trabajar. Pues bueno, pues mi misión era en la portería. Lo principal era para meter los desayunos al personal de fábrica. Algunas personas venían sin desayunar, entonces la familia le traían el desayuno y entonces mi misión era meterlo porque no entrara nadie, la gente. Y después pues al servicio de la oficina y para hacer los recados que hubiese que hacer, para ir al banco, por las guías para la salida del azúcar. Todo eso fue la relación que tenía con el trabajo que tenía que realizar. También me recomendaban para ir a por la comida, para el químico, para el mecánico, en fin, gente con cargos principalmente. Era el tema de mi misión en esos primeros años. Y al banco también, por monedas, para pagar las nóminas, monedas de 5 céntimos, de 10 céntimos, monedas fraccionarias así de céntimos y cosas de esas. Iba al banco y me daban una taleguita con la moneda y la traía aquí al administrador y entonces ya preparaba las nóminas en sobre que vienen de papel. No, ahí venía el dinero, el sueldo de cada mes, venía en un sobre y la nómina. Y ya después, pues, en el trabajo aquí en el laboratorio, pues el peón pues, salía por los productos de los molinos para sacar las muestras y demás componentes de la utilidad que se le daba, de los jugos que salían, las azúcar y todo ese tema. No, era muy rutinario, porque era coger las muestras de aquí de los 3 molinos, se cogían los jugos que salían de cada molino para saber la pureza que tenía el jugo. Y del bagazo también se sacaba una muestra para ver si molía lo suficiente, salía bien prensado, ¿no? Y después por los distintos puntos de carbonataciones, filtros, las tasas para las masas, y todo eso era el primer desarrollo que se traía aquí al laboratorio y se iban elaborando, se iban pesando, se metían unos bricks para tomar la densidad y los grados que tenía, y después se polarizaban con unos tubillos de ensayo en un telescopio, digamos, un precio de telescopio, y ahí se miraba ya que se lo preparaba todas las muestras, y entonces el químico ya entraba y se lo dejábamos para que fuera viendo. De hecho, aquí cuando yo vine de la mili, no entré a trabajar en la fábrica, porque ya en el tiempo que yo vine ya había empezado la molienda, estaba ya la campaña empezada. Pero sí estuvimos haciendo el laboratorio en la Plaza de Caña, que se trasladó allí el laboratorio, cuando se me hizo en el Candallo y tal, ahí la esa. En ese estuve trabajando haciéndolo, la construcción, que me coincidió en aquel año. Recién licenciado de la mili. Y bueno, y después también con el portero también hacía los recorridos por el entorno de la fábrica para marcar los puntos. Había con un tacógrafo que llegaba y marcaba con una llave, marcaba el punto de ese, a la hora que había estado, todas esas cosas así. Pinche había uno en cada turno.
Menos la noche no había nada más que los pinches, era durante mañana y tarde. Y en el laboratorio estaba el ayudante y 2 peones, que eran los que realizaban, traían las muestras. Y el ayudante, pues, el que se encargaba de hacer todos los preparativos, para después hacer, revisar el ensayo, hacer el ensayo de los productos que estaban saliendo. Así, estábamos 2 peones y eso sí eran los 3 turnos. Después se pagaban menos, nos llegaba a 800 pesetas, por ahí. Y eso ya era de ayudante, a 1000 y pico, 1200 pesetas, era como ayudante. Precisamente porque el otro día buscando así nómina, encontré con una de las 66, sí, de 66 que ya estaba de ayudante, y justamente eran 1265 pesetas en aquella época. A día de hoy serían 6 euros, 7 euros, digamos. Así mismo. Había un servicio que se montaba la Guardia Civil para firmar la salida de la guía que autorizaba el transporte del camión, la salida del azúcar, que es una guía que se iba, cuando estaba de pinche, pues yo salía a buscar al interventor para que me la firmara, que estaba o bien en la otra industria que es San Fernando, o en la Alcolera, que también la representaba allí. Y iba en busca de él para que me firmara. Me decían dónde estaba, pues lo localizaban y me decían, ve a tal sitio que está allí. Y entonces iba y me firmaba la guía. Y entonces aquí había un guardia que hacía ya el expediente, ¿no?, de una guía para el transporte que salía cargado de azúcar. Y también iba cuando el pinche al cuartel de la Guardia Civil para la comida del guardia civil, del guardia que montaba servicio. También la gente, cuando salía ya, terminaba el turno y salía la gente, entonces el portero tenía la presencia del Guardia Civil, porque algunos se ponía un poquito salido de tono, digamos, pues el portero los caseaba. No a todos, siempre había una excepción, más o menos, ¿no? Depende también del portero, que había también, pues había había gente que no, los puestos de trabajo que tenía, pues no tenía nada. Más que nada porque no sacaban azúcar, que es lo único que podían sacar. O bollos que se hacían de dulces, porque se mojía el pan en los jugos, en jarabe, después se le echaba el azúcar molida el polvo, una vez sacado el pilé del azúcar, pues el polvito ese que sale del azúcar, y después se ponía encima de una tubería del vapor, y ahí se hacía un bizcocho. Esas cosas también había, y muchos refrescos también, 100 pipotes, que eran de acero, que eran de chapa, que eran de las fábricas. Todavía había gente aquí que se traían de los limones de aquí de la huerta, echaban y hacían unos refrescos que estaban buenísimos. Echaban jugo también de la caña, de aquí de la prensa, y ya salía como si fuera una manzanilla, el dorado que tenía el jugo. Y cosas de esas, así, de mi vivencia de como pinche, que es cuando era más crío, digamos, ¿no? Entonces más lo sentó en una palabra. Era la comida esa. Una calesa, esa era para el interventor, que siempre la llevaba él. La calesa, una calesa que tenía, que vivía en donde hoy está de la Junta de Andalucía, allí por la Fabriquilla. Y entonces él tenía allí, él paraba en esa casa, que era también una fábrica también, era también industria. Y él tenía allí la calesa, y cuando él se movía para ir a distintos puntos de ahí de Motril, a la fábrica o lo que sea, se movía con una calesa. Y había también un coche muy antiguo también, había también, era un Ford muy antiguo también. Bueno, con mucha emoción, pero luego ver todo esto, de verlo funcionando como lo he percibido, a ver ahora todo lo que hay aquí, es un bonito recuerdo. De eso, bueno, tengo fotos en la puerta, con otro compañero de pinche también, y con el Guardia Civil, y el fotógrafo que trabajaba aquí, como comenté, que tenía, también que nos tenía fotos para toda la gente, le hacía fotos, que trabajaba en las turbinas, trabajaba este hombre.
y traía su cámara, que era fotógrafo, traía su cámara y hacer fotos a todo el mundo aquí. Después tú la querías, la pagabas y te quedabas, te mandaba, te traía la foto. Y recorrer todos los puntos de la fábrica con toda la gente, aquí los que trabajaban aquí, que me acuerdo de ellos, un par de ellos, que aún con su nombre y todo, y que eran muy buenos amigos. Amigos por parte de mi padre, que eso era muy conocido. A mí me apreciaba mucho aquí mucha gente. Y conocía a mucha gente, en todos los puestos conocía gente.